Bendito es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuál tendrá gloria al Salvador? Gloria a Dios. Bueno, pues vayamos a las Sagradas Escrituras para que el Señor el día de hoy nos hable con ese hermoso recordatorio de hace 2000 años para los exactos 2023. ¿Quién sabe? El calendario judío, ¿verdad? El año 5000 y tantos, ¿verdad? Bendito es el Señor. Libro de San Lucas, libro del médico Lucas. Amén. Ahí está bien, gracias. En su capítulo 23, vamos a leer los versículos 26 al 43. ¿Cuántos vinieron a darle gloria al que vive para siempre? No dejen de alabar al Señor, hermanos. El Rey está aquí, bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Libro de San Lucas, en su capítulo 23. Leamos los versículos 26 al 43. ¿Dónde dejaron mi agua, hermanos? Gloria al Señor. Me engañaron que según estaban aquí guardados. Bendito es el. Gloria a Dios. ¿Ya todos lo encontramos, hermanos? Libro de San Lucas, en su capítulo 23. Leamos los versículos 26 al 43. Cuando lo tengan, se ponen de pie, por favor, para leer las Sagradas Escrituras. Bendito es el Señor. Gloria al santo nombre del Rey. ¿Ya todos lo encontramos? Dice así la palabra bendita del Señor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y las mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad
justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Dije hasta el 43. Repitamos el 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te rogamos, tengas misericordia de nosotros y nos enseñes conforme a tu palabra, para que cada uno podamos entender, Señor, que estamos en este lugar precisamente porque no somos perfectos, sino porque somos débiles, faltos, pecadores ante ti. Por eso venimos a buscar tu misericordia, para que nos ayudes, Señor, nos fortalezcas, nos instruyas, nos corrijas, de tal manera, Padre, que por la gracia de Cristo Jesús, lavados en su sangre preciosa, alcancemos gracia y oportuno socorro. Sabiendo que eres bueno y lo haces, te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pueden sentarse y darle gloria al que vive para siempre. Hoy estamos de fiesta, hermanos. Alabemos al Señor. Sí, es verdad, fue crucificado hace 2000 años, 23 años, 2023. Pero ya sabemos el final de la historia. La palabra lo enseña. Así es que ánimo. ¿Te crees mejor que el ladrón de la cruz? Es como le hemos titulado a este mensaje. ¿Te crees mejor que el ladrón de la cruz? Y el tema que lo vamos a dirigir será una fe verdadera mirando a Jesús en su palabra. ¿Cuál es el tema de hoy, hermanos? Una fe verdadera mirando a Jesús en su palabra. Fuerte, no los escucho. Una fe verdadera mirando a Jesús en su palabra. Gloria al Señor. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Decía aquel ladrón, ¿verdad? La palabra de Dios nos narra por medio de San Lucas, en su versículo 27 de Lucas 23 que leímos, que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, ¿qué les dijo? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Decía nuestro Señor Jesucristo a toda esa gente que venía tras de él, tras aquellos ladrones, tras toda esa gente que iba y que lo llevaba ¿cómo se llamaba? Lo llevaban a crucificar al monte de la calavera, para que entonces ahí fuera clavado en esa cruz. Pero ¿qué les dijo él a esas mujeres? No lloren por mí, lloren por ustedes, porque si al árbol verde, dando a entender, porque si a mí, que soy el Señor, que soy el Rey, que soy el Todopoderoso, ¿cómo me están haciendo? ¿Qué será lo que harán con el árbol seco? Así la palabra entonces nos mostraba que seguramente ese ladrón había escuchado algo de la palabra del Señor, y que en ese momento, quizá por las circunstancias que padecía, era difícil creer que él era el Mesías, él era el Salvador del mundo, que él era lo que según decían las Sagradas Escrituras. La diferencia quizá podría ser que una persona reaccionaría en unas condiciones contrarias a lo que este hombre estaba empezando a darse cuenta,
el ladrón que empezó a creer, porque podríamos creer que la palabra del Señor nos muestra que si ese hombre estaba ahí, seguramente era un hombre judío. Y si era un hombre judío, entonces seguramente conocía el Antiguo Testamento, conocía la profecía. Por eso quiero que hoy vayamos a esa imaginación de ponernos en ese lugar de aquel hombre que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo: sálvame. No le dijo: yo soy digno de que me lleves contigo al cielo. No me dijo como aquel: si tú eres el Hijo de Dios, pues entonces sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Qué estás esperando? Sino que le dijo: Señor. Y si le dijo Señor, por eso podemos creer que era judío. Y si era judío, podemos entender que tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y por eso entonces, empezando a caminar en ese viacrucis que llevaba nuestro Señor, pues ya no pudiendo cargar esa cruz, ¿qué dice? Que llevándole entonces tomaron un nombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase. Y entonces le seguía la gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban. Seguramente ese hombre, el de la cruz, entonces empezaba a tratar de recordar esa palabra que habían dicho los profetas de cómo sería el Salvador del mundo, porque ciertamente él en su corazón sabía, seguramente había escuchado, alguna vez vio quizás un milagro, quizá algo que pudo haber hecho nuestro Salvador Jesucristo en el tiempo que él era libre y que hacía sus fechorías. Por eso entonces, siguiendo este pasaje, dice la palabra que entonces cuando llegaron al lugar, dice aquí la palabra en Lucas 33, que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, y uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sí van siguiendo la lectura, hermano? Dice la palabra. Entonces el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó. Pero aquel ladrón seguramente, tratando de recordar, ¿era verdad? ¿Será cierto que este hombre que no dice nada, que viene callado, entonces será el Salvador? ¿O solamente será uno más de los que se dicen en Cristo, de los que se dicen el Mesías, de los que se llaman los salvadores del mundo? Pero podemos imaginar, hermanos, creyendo que era un judío, creyendo que conocía las Sagradas Escrituras, el Señor puso en su mente, en el libro de Isaías, en su capítulo 9, que habla de que vendría un Salvador. Vamos, hermanos. Imaginemos a ese ladrón. Imaginemos lo que pensaba. ¿Por qué tuvo una opinión diferente al otro si los dos eran malhechores? Porque seguramente el Señor le revelaba la palabra a su mente, a su corazón, y venía el libro de Isaías, el profeta, que en su capítulo 9, versículos 1 al 7 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la barra de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero es el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. ¿Dice hasta dónde?
Porque un niño, dice la palabra, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo quiero pensar eso, hermanos. Yo quiero entender eso. Yo quiero creer que aquel hombre, aquel ladrón, aquel que venía juntamente porque era digno de morir, pues era malhechor, pero cuando miró a Jesucristo en todo ese trayecto de poder llevar la cruz y no decir nada, y mirar que él, llevando la cruz, no pudiendo, lo llevó otro, y la multitud de la gente le seguía, y dando la multitud de la gente para ir a ver morir un ladrón, no lo entendía, viniéndole a su mente estas palabras del profeta, 750 años en ese momento, 2730, 50 años en nuestro tiempo. Él quizá pensaba, esta palabra era que el Señor había dicho, que vendría uno, que vendría un Salvador, pero que su reino sería eterno, que su reino sería fuerte, que sería el príncipe de paz, que lo dilatado de su imperio no tendría fin. Seguramente él iba meditando, seguramente él iba observando cómo la gente, cómo las mujeres lloraban por el Señor, lloraban por el Salvador Jesucristo. La palabra entonces nos muestra que su fe crecía mirando a Jesús por medio de la palabra, hermanos. Isaías 53 también nos revela que seguramente este hombre llegó a su mente también esta profecía. Isaías 53 en su capítulo 1 al 12 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, no le daré parte, yo le daré parte, dice, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orando por los transgresores. Decía el profeta, 750 años, cuando ese hombre, seguramente también llevando su cruz, pero mirando a Jesucristo y tratando de recordar, el Señor poniendo en su mente esta profecía, él venía pensando y analizando: será el Salvador del mundo, será aquel que dice el profeta Isaías, que vendría y derribaría toda la fuerza del enemigo, será el que nos dará libertad de los romanos. ¿Qué estará pasando? Porque seguramente pensaba: un hombre desnudo, un hombre ensangrentado, un hombre humillado, un hombre golpeado, un hombre que no valía nada en ese momento, un hombre que no mostraba ningún poder, ¿cómo podría ser el Salvador del mundo? ¿Cómo podría decirle: sálvame, Señor, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino? Si seguramente no era el Salvador. Así que él venía juntamente con todos, viendo que Jesucristo no abría su boca, empezando a entender la palabra, cómo venía a su mente, como el profeta lo expresó. Ciertamente, él llevó todos nuestros dolores, él llevó todas nuestras ofensas, él fue sacrificado por nuestros pecados, porque seguramente él conocía. Así entonces la palabra nos muestra que seguramente al darse cuenta que la palabra de Dios en verdad era cierta, pues este hombre era justo y él se decía el Hijo de Dios, entonces, ¿cómo podría entenderlo? Que era necesario, dice la palabra, que tendría que padecer. Entonces trataba quizá de comprenderlo, entonces quizá trataba de racionalizarlo, entonces trataba de buscar alguna justificación. Seguramente el profeta lo dijo: es experimentado integrando, él es el que va a sufrir por nosotros, él es el que tiene que llevar todas nuestras iniquidades, pero un día se levantará, pero un día se fortalecerá, pero un día volverá a su reino, porque él resucitará de entre los muertos, porque es verdad, la palabra lo revela por medio del profeta Isaías. Seguramente pensaba. Así que la palabra nos enseña en Lucas 23, que estamos llevando como texto base, en su versículo 39. Que dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos. Y seguramente aquel hombre que no entendía, aquel hombre que sentía rabia y coraje contra todos los que lo llevaban precisamente a que pagara por sus culpas, por sus errores, entonces reprendía y reprochaba a aquel que se hacía llamar el Cristo, aquel que se hacía llamar el Rey de los judíos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero respondiendo el otro, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en estas condiciones? Nosotros, a la verdad, dice la palabra, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Así que, queridos hermanos, cada uno de nosotros debemos empezar a analizar en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Nos sentiremos mejor que aquel ladrón que era digno de muerte porque había fallado, porque había cometido errores, violado la ley? O quizá hoy podamos entender que nosotros estamos en esas mismas condiciones, porque Él le dio, Él le siguió, Él recordó la palabra y estaba en esa duda de que será el Mesías, será el Salvador, aquel que está desnudo, aquel que le golpearon, aquel que lleva corona de espinas. ¿O será que es uno más de los que dicen que son el Cristo, que son el Mesías? Entonces la palabra del Señor nos dice: si es que Él le reprochó, si es que ese hombre le condenó diciendo
Cristo, entonces sálvame y sálvanos. Cuando éste le dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos, ¿cómo no tienes temor, ni aún temes a Dios estando en las condiciones en las que estás? Vas a morir. Es que podemos ver, hermanos, que la historia quizá la ha entendido mal, que la historia quizá la interpreta usted mal, porque podemos empezar a ver que las circunstancias quizá eran deplorables, eran difíciles para aquel que cómo podía creer que él era el que podía salvarle. Sin embargo, ¿qué le dio la fortaleza? ¿Qué le dio la fuerza en ese trayecto para ir pensando y meditando, cómo recibiendo latigazos, golpes, cómo recibiendo injurias, aquel santo no abría su boca? ¿Cómo? Por la revelación, por el profeta Isaías, porque él venía a su mente lo que el profeta había dicho, que vendría un Mesías y que padecería, pero que su reino sería sempiterno. Es entonces como una verdadera fe, mirando entonces a Jesús por la palabra, por sus palabras, es que él fortalecía esa fe, engrandecía su fe, pero ¿con qué sustento? ¿Con qué base? Con la palabra de los profetas, porque el poder está aquí, porque este es el poder, porque para el hombre natural esto es locura, pero para nosotros este es el poder de Dios, porque el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Y hoy estamos en ese momento, caminando cuando llevan a Cristo a la crucifixión, y como ese ladrón tras él mirando, que no abre su boca, que soporta todo, que se hizo hombre, humillándose a hacerse hombre, siendo Dios. Y no solamente eso, sino obedeciéndole, y no solamente eso, sino dándole la vida por nosotros. Y surge la pregunta, ¿quién mató a Cristo? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Los clavos en la cruz del Calvario? La cruz venía a ser, sabía desangrado, quizá por eso murió. ¿Quién mató a Jesús? Nadie, hermanos, porque escrito está en la palabra, porque yo tengo poder para dar la vida, pero también la tengo para levantarme y recuperarla, pues yo soy el alfa y la omega, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que nadie lo mató, hermanos. Él ha dado su vida por amor, y seguramente ese hombre meditaba en esas cosas. Las circunstancias eran difíciles, era casi imposible creer que él era el Salvador del mundo. Pero es ahí donde se fortalece en esa fe que necesitamos, una fe verdadera. Pero ¿cómo va a ser fortalecida nuestra fe? Mirando a Jesús en su palabra. Bendito sea su nombre. Esa es la fuerza que nos va a dar para que nuestra fe crezca. Pues la fe viene por el oír, y el oír por la palabra bendita del Señor. Así que la pregunta, ¿te crees mejor de aquel ladrón que estaba en la cruz y que era digno de ser llevado a la crucifixión? ¿O tú estás en las condiciones similares o quizá peores? Porque a él, esperamos creyendo que es así, el Señor le revelaba, ¿verdad?, la palabra. Pero el Señor revela la palabra a aquel que no ha leído la palabra, o el Señor le revela la palabra a aquel que se ha puesto a leer la palabra del Señor. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Su palabra. ¿Y cuál es el contacto que tiene el ser humano con su Creador?
su corazón, su espíritu y su alma, porque la carne nada es. Es la forma entonces en que el Señor habla con nosotros y nosotros con Él. ¿Cómo es que ese ladrón entonces su fe se fortaleció? Porque él no recibió clase, porque él no siguió a Jesucristo, porque él no fue tocado, porque él no fue llamado por el Señor. ¿Cómo fue que entonces su fe se consolidó al grado de que, mirando las circunstancias tan complicadas para creer que era el Salvador del mundo, le dice a aquel hombre: ni siquiera tienes temor aún en las circunstancias que estás, porque nosotros somos dignos de padecer la muerte, pero este justo no ha hecho nada? Así que te crees mejor que el ladrón. ¿A cuántos les has predicado la palabra como este lo hizo? Aunque fuera por un instante, aunque fuera solamente clavado en la cruz, porque también ya estaba clavado en su cruz. Porque él predicó la palabra. Porque es necesario, como dice Romanos, ¿verdad?, creer en tu corazón, pero ¿qué? Confesar con tu boca. Tú has confesado a Cristo, le has confesado a tu hermano, yo creo que mucho menos a tu enemigo, dice este libro. Es lo que él, en ese pequeño camino, recibiendo esa inyección de evangelio por medio de los profetas, le hizo que su fe se fortaleciera a tal grado de que, mirando a Jesús por su palabra, por sus actos, por lo que hacía, entonces él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es una pregunta: tú tienes un poco de conocimiento, tú lees el lenguaje del Señor con el cual te puedes comunicar, tú retienes un poco de la palabra del Señor para poderlo utilizar como arma en nuestra milicia, pues las armas de la milicia que nos ha dejado el Señor no son carnales, porque la lucha no la tenemos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas y huestes de maldad que andan en el aire. Y así como este hombre, no teniendo tiempo para poder seguir a Cristo, el Señor le dio la oportunidad que en un corto tiempo entonces fortaleciese su fe. ¿Cómo? Mirando a Jesús. ¿Por qué? Por sus palabras, hermanos. Y hoy se ha quedado esta palabra para que cada uno de nosotros entienda. En el tiempo antiguo nos hablaron por profetas, pero hoy nos hablan por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? La palabra. De esa manera, hermano, ¿tú crees que eres mejor que aquel que fue condenado y que totalmente o erróneamente utilizan siempre para decir: pues si el de la cruz lo clavaron y se salvó, yo inmediatamente siento que me muero y me salvo porque le digo: perdóname, Señor? Pero él conocía la palabra, pero él miró a Cristo y caminó con Cristo en el momento más difícil de la vida de nuestro Salvador Jesucristo, en las circunstancias más complicadas, para creer que él era el que podía salvarle la vida también a la deuda. Sin embargo, conforme el recuerdo, conforme el profeta venía a su mente, seguramente a su corazón, entonces es que él defiende a Jesucristo, discutiendo con el otro que le reprochaba y le recriminaba que se salvara a él y que le salvara a ellos. ¿Tú le has predicado a alguien? ¿Tú has peleado fervientemente por defender la sana doctrina? No con espada, con ejército. Tú necesitas entonces preguntarte: entonces, ¿seré mejor que aquel ladrón? Me encontraré en las mismas circunstancias. Pero alégrate, no te entristezcas. El Señor alguna vez a alguien le dijo: Jacob, usurpador, ladrón. ¿Pero qué hizo aquel hombre? Luchando con el ángel, dice que venció, y ya no más le dijo el ángel: te llamarás usurpador, ladrón. Ahora tu nombre será
Israel. Ahora tienes tú esta oportunidad, no como el pueblo antiguo que dice Oseas 4:6, el pueblo se perdió por falta de conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho del sacerdocio, y juntamente con tus generaciones, dice el profeta, aquel pueblo antiguo que se perdió en el desierto, que se perdió por falta de entonces recordar lo que ese hombre, seguramente judío, yendo tras el Señor en el Via Crucis, caminando y también padeciendo el dolor y sabiendo que la muerte le esperaba, entonces él empezó a recordar, y entonces él empezó a fortalecer su fe, y entonces él empezó a pelear aún con aquel ladrón de lado, diciéndole: tú ni siquiera tienes temor, porque estás a punto de morir. Pero ¿qué dice la palabra? Respondiendo el otro le dijo, diciendo: aún no temes a Dios estando en las mismas condiciones. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos. Mas ningún mal hizo. Y es aquí, hermanos, donde el Señor quiere que valoremos esto. Que no menospreciemos, hermanos, y solamente sea como en otros lugares, como otras personas, que solamente esta semana hacen un recordatorio de lo que hizo Jesucristo y creen que con eso van a salvar el alma, creen que con eso se consideran mejores que el ladrón, creen que con eso, interpretando ciega y tontamente las Sagradas Escrituras, creen que diciéndole al Señor: perdóname, serán salvos. Porque ¿cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Porque dice Hebreos capítulo 2 que el Señor perseguirá con odio, con rencor, el cáliz de su ira que está preparado ya en la copa, caerá sobre todos ellos que pisaron el nombre y la sangre poderosa del Salvador. No es una vez al año, no es una semana, no son 40 días de abstenerse de algo, sino cada día, sino cada momento, buscar el conocimiento, buscar la palabra, buscar el lenguaje, comunicarse con su Salvador, decirle que ciertamente se considera como ese ladrón, pero que se acuerde cuando venga el Señor de usted, que se acuerde cuando venga Cristo en esa nube y nos lleve con él a los cielos. ¿Cuántos están esperando el rapto del Señor? Levante su mano. Levante su mano. ¿Cuántos están esperando que Cristo venga? Los demás no creen que vaya a venir Cristo. La pregunta entonces es: ¿qué estamos haciendo para prepararnos? Porque será un abrir y cerrar de ojos. Estamos en ese momento en que en cualquier momento la muerte vendrá y nos quitará la vida, y solamente alguien es el que nos podrá salvar, y ese se llama Jesucristo. Y ese hombre llevado a la cruz por ladrón, ese hombre que estaba ya clavado en la cruz, le predicó a aquel hombre diciendo: él es justo, tú eres digno de padecer lo que va a acontecer, la muerte para ti. Pero él no era digno de esto. Él es el Salvador del mundo. Y por eso, ¿qué le dice? Voltea, que le dice: acuérdate, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así la palabra entonces dice: y dijo Jesús, le dijo el ladrón a Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino de mí. Entonces Jesús le respondió, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermanos, él fue el último, el ladrón, el que dio testimonio de Cristo, que Cristo era bueno, que Cristo era el Salvador, que Cristo es el que lo iba a llevar al cielo. Él estaba seguro porque le vino a su mente la palabra del profeta y declaró con su boca y creyó en su corazón que Jesucristo es el Salvador. Así entonces, los que levantaron su mano, los que creemos que
que solamente estamos esperando eso, el rapto, la llamada. Es necesario que entonces que reafirmemos el conocimiento. Es necesario que busquemos en estas sagradas escrituras. ¿Para qué? Para que no seamos tomados como malhechores y seamos clavados en la cruz y entonces no tengamos participación con el que viene en las nubes. Así que entonces el Señor dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú eres mejor que el ladrón. Tú tienes conocimiento. Tú no has mentido. Tú no has robado. Tú no has fornicado. Tú no has hecho cosas contrarias a la palabra del Señor. Tú has guardado la ley. Tú eres justo. Tú eres bueno. Tú ayudas a tu prójimo. Tú amas a tu enemigo. Tú oras por el que te ofende. ¿O eres igual que aquel que estando en la cruz, recordando la palabra del profeta, le dijo a Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino? Porque no se atrevió a decirle: Señor, sálvame, sino que esperó que en la gracia, en la misericordia, en las palabras que dijese Jesucristo estuviese implícita su salvación. No le ordenó, no le insinuó, no lo obligó, sino reconociendo que en verdad era el justo y que la profecía había dicho que vendría y daría su vida como ese cordero, que no habla cuando es degollado, que no gime como el cerdo cuando es muerto, sino ese cordero solamente cierra sus ojitos y deja que le degollen para que esa sangre se derrame. Así entonces el Cordero Divino, no abriendo su boca, seguramente el ladrón dijo: este es el que el profeta Elías dijo que vendría. Y su fe fue una verdadera fe mirando a Jesús en su palabra. Así que el día de hoy, hermanos, la pregunta es: ¿tú te sientes mejor que el ladrón? Hoy puedes ponerte de pie y declarar lo que ciertamente eres uno más, un ladrón, un usurpador, uno que también ha dicho: crucifícale. ¿Cuándo? Con tus actos. Con tus actos. Con lo que piensas, con lo que dices, con la falta de amor por esta palabra. Porque no te interesa el conocimiento, aunque te ha dicho el Señor: el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así que ponte de pie, querido hermano, y vamos a meditar un momento en esta pregunta que el Señor nos hace. ¿Tú te consideras mejor que aquel ladrón? Hoy es el día en que tú puedes venir al altar y decirle al Señor: Señor, ciertamente he ofendido tu nombre, he faltado a tu palabra, he hecho cosas que no son dignas, Señor, de estar delante de ti, mi persona, que son dignas de que también yo fuese clavado en la cruz, porque soy un ladrón, porque soy un usurpador, porque hago todo lo contrario que tú me mandas que debo hacer. Hoy es el día en que tú también vienes siguiendo ese vía crucis, ese sacrificio que está haciendo nuestro Señor. ¿Eres tú el que ha fallado? ¿Eres tú el que no le has dedicado tiempo al conocimiento? ¿Eres tú el que has dicho cosas de más? ¿Eres tú el que en tu corazón todavía hay odio y rencor? ¿Eres tú el que eres igual que aquel ladrón que oportunamente, recordando la palabra del profeta, fortaleció su fe mirando a Jesús? Por sus palabras,
te habla a tu corazón, entonces habla con el Señor. Entonces declárate ante Él y dile: Señor, no soy digno, pero yo creo, como tu palabra dice, que tú precisamente veniste a buscar la oveja que se había perdido. Que precisamente yo soy aquella, Señor, que se ha apartado de tu nombre, de tu palabra, de la congregación, pero que hoy esta palabra ha tocado mi corazón y me has hecho recordar que no soy mejor que aquel que lo llevaba, porque a mí me ha faltado la ley. Y yo he faltado la ley del Señor, he violado tu palabra, he hecho todo lo contrario de lo que tú me has mandado a hacer. Ven, querido hermano, ven y habla con tu Salvador y dile que no quieres que lo que sigue venga, que seas grabado y llevado a la muerte y nunca más haya salvación para tu alma, sino que hoy es el día cuando Jesucristo está aquí y espera que tú le digas: ciertamente, Señor, he pecado, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ven, el Señor te espera. Todos son justos. Pero si tú crees que has faltado, es necesario que hoy vengas a las grandes. Es necesario que confieses tu pecado. Habla con el Rey. Habla con el Rey, quizá mañana sea tarde. Está siendo reo de muerte y está siendo llevado a ese momento en que serás clavado y nunca más nadie podrá darte libertad. Y hoy el Señor está aquí diciéndote: hoy es el día. Hoy es el día del oportuno socorro, porque el Señor conoce tu corazón. El Señor sabe que has fallado, así como yo. Todos hemos pecado, pero Él espera que tú arrebates el reino de los cielos, porque ciertamente el reino de los cielos será cercano, pero solamente los valientes lo van a arrebatar. Así que es necesario que te fortalezcas en esa fe verdadera, mirando que tu Salvador te espera en este momento para que tú le confieses el pecado, lo claves en la cruz y Él te dé la libertad. Él necesita, hermanamente, tener una reconciliación
estás conmigo en el paraíso. de ciertamente llevarnos a esta reflexión
y de tratar de estar en esa vida, en esa mente, que aún viendo las circunstancias tan precarias de tu existencia, recordar, Señor, por medio de tu gracia. El profeta había dicho que sería de la manera en que se estaba viviendo, y que ciertamente la revelación era que su boca no se abrió, y que dio por amor la vida por nosotros. Él entonces, aquel ladrón, defendió a Jesucristo, declarando lo que Romanos dice en su palabra, que abrió su boca pero creyó en su corazón, y una fe verdadera, oyendo, mirando lo que Jesucristo hizo, decía, pues ciertamente dijo, mejor es que yo esté con el Señor, hablándole a aquella Virgen María, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y seguramente con todas las palabras que había expresado nuestro Señor en la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él esperaba que su salvación dependiese de aquel que resucitaría de los muertos, diciendo, tengo sed. Y culminando con esa palabra de que todo está consumado. Consumado es, dijo nuestro Salvador, porque Él ha reconciliado nuestra vida con el Creador y Dios Todopoderoso. Por eso te damos gracias, Señor. Por eso te damos mil gracias por tu regalo, por esta revelación de tu palabra, y te pedimos que a cada uno de nosotros la lleves por medio de tu Espíritu Santo y quede plasmada no solamente en la mente, sino en el corazón, para que de esta manera, aun en las circunstancias más difíciles, tengamos la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, pues ese es el arma de poder que nos has dejado, la espada de la victoria, que nos llevará, Señor, nos abrirá el camino en el desierto, porque volverás a dar ríos en esta soledad, porque este secará lágrimas, este corazón seco, que no te conoce, que no entiende de ti. Es necesario que vengas, Señor, y derrames de esos ríos de agua viva, que ciertamente tu profeta Isaías dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a memoria las cosas antiguas, porque nuevamente abrirás camino en el desierto, porque volverás a hacer una cosa que pronto saldrá a luz y todos la conoceremos. Será ese arrebato, será, Padre, la venida de tu promesa, la visita invisible, Señor, que vas a hacer a la tierra, porque estarás en las nubes esperando aquel ladrón que defendió tu nombre, aquel ladrón que creyó en tu palabra, aquel ladrón que se arrepintió de su pecado, de su maldad, aquel ladrón que te pidió, tengas misericordia de él y perdones sus faltas y sus fallas y todo pecado contra ti, porque tú le estarás ayudando, porque ya no más le llamarás Jacob, ahora será tu Israel, ahora será tu Jesús, tu probado, tu aprobado, el que no dejarás, el que defenderás, el que con la diestra de tu justicia te acompañarás, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Por eso te damos gracias, por revelarla, por mostrárnosla, por hacernos ver, Señor, que ciertamente no somos dignos de ti, pero que ha sido por Jesucristo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre preciosa, donde también le dio muerte a la muerte, donde también venció todo pecado, arrancando los documentos que eran contra nuestra santidad, ha exhibido públicamente a principados y potestades. Tú eres el Señor, tú eres
Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, para que sepamos que tenemos una identidad en el cielo, para que sepamos que somos hijos del Dios viviente, para que sepamos que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Aleluya. Y aquel que no pueda hacerlo, bendícelo, Señor, que no se sienta triste, mal, sino que el Señor te ha de bendecir y en otra ocasión lo hará. Pero hoy, Padre, al que le pueda hacer, bendícele. Padre, haz de ver que tú no necesitas su dinero, sino que pruebas su corazón. Ayúdale, Padre, a cada uno de los que han de ofrendar, para que tú, Padre, tengas misericordia y no solamente económicamente le bendigas, sino le muestres tu inmenso cariño. Gracias, sabiendo que nos escuchas, damos gracias por Cristo Jesús. Pueden pasar a depositar la ofrenda a los que gusten mientras terminamos este canto. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
sobre te hallaré, la divina plenitud. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Él derramó, la mancha de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre que Cristo me dio, te borracha de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre eficaz. Gloria a su santo. Aleluya. Bueno, pues vamos a dar gracias por el servicio y así también los invitamos a que no se vayan, sino que pasen ahí a la cocina a un refrigerio que ha preparado la iglesia para todos ustedes. Amén, hermano. Demos gracias al Señor. Padre bueno y poderoso Creador, te damos gracias porque tu misericordia es grande y tu palabra es poderosa, y hoy la permites que cada uno la recibamos sin que no la podamos entender, sino que quede claro en nuestro corazón que necesitamos y dependemos de ti para ir contigo a las mansiones celestiales. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que pudieron participar, gracias por cada uno de los que han podido venir, para que de esa manera, juntos, unánimes, estemos preparados, Señor, para recibir nuevamente esa promesa que un día dejaste caer sobre 120 hombres y mujeres. Te rogamos, Padre, que nos bautices con tu Espíritu Santo, que verdaderamente nuestra fe crezca y tengamos esa firmeza de un nacer espiritual de tal manera que tomando el arado ya no volvemos hacia atrás, sino que vayamos hacia adelante, esperando, Señor, lo que tú has prometido. Que cuando aconteciesen todas estas cosas, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, el amor del dinero sería superior a la fe, que la fe sería corrompida, que los hombres tendrían desviaciones así como las mujeres. Entonces, dice tu palabra, entonces cuando al mismo tiempo estén pasando todas esas cosas, levantemos nuestro rostro e ergamos el pecho, porque la promesa está cerca. Gracias, Señor. Gracias porque creemos que es verdad, pues eres fiel y verdadero. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que los que no han podido venir los alcances y permitas que esta palabra por medio de este video, de audio, lleve, Padre, tu mensaje a cada corazón necesitado, a cada corazón triste, Señor, a cada uno de los que hacen cosas que no te agradas de ellos, y que ahora, como ese ladrón, también se arrepientan y te rueguen que te acuerdes de ellos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos bendigas el alimento y que ninguno se vaya, sino que todos nos quedemos y todos alcancemos la parte que nos corresponde. Y de esa manera no salgamos tristes o desanimados, sino que salgamos contentos, llevándonos tu presencia, y que no se vaya, que no se fugue de nuestro corazón. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos nosotros, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Se pueden saludar en lo que van a hacer una fila o ver cómo va a ser ahí lo del repartimiento. Que tengan buena tarde. No se vayan sin su porción.